nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Feliz Día de la Fiesta Nacional Española, feliz Día de la Hispanidad, feliz 12 de octubre. Señoras, caballeros, bienvenidos a esta edición especial de Tiempos Modernos, cuyo fondo festivo es evidentemente ese, el 12 de octubre, el día que todos los españoles celebramos como fiesta nacional. Hasta no hace mucho, conscientes de que estábamos rememorando una gesta histórica extraordinaria y de un tiempo a esta parte teñido con los, iba a decir claroscuros, no, solo oscuros de la permanente insidia hispanofóbica sobre esta fecha y todo lo que representa. Nosotros hoy aquí en Tiempos Modernos queremos hablar con toda frialdad, con toda objetividad y también con todo amor de un acontecimiento crucial que fue realmente el que inauguró eso que los historiadores llaman era moderna, el 12 de octubre y todo lo que hay a su alrededor. Para empezar, lo mejor es hacerlo por el principio. 12 de octubre de 1492, descubrimiento de América, que fue así. El 12 de octubre de 1492, 3 barcos españoles, la Santa María, la Pinta y la Niña, descubrían América. La pequeña flota al mando de Cristóbal Colón y los hermanos Pinzón habían salido de Palos, en la costa andaluza, para buscar un camino por occidente hacia las Indias. Lo que encontraron fue otra cosa. Los turcos habían cerrado el Mediterráneo y era vital encontrar otro camino para llegar a las rutas comerciales de Oriente. El marino Cristóbal Colón, de origen posiblemente genovés y al servicio de la corona portuguesa, estaba persuadido de que era posible llegar a las Indias por occidente, dando toda la vuelta al globo. En Portugal, la Junta de Matemáticos desechó su hipótesis. Con las medidas conocidas de la Tierra, ninguna carabela podría soportar semejante viaje. Contra lo que dice la superstición moderna, los hombres del siglo XV sabían sobradamente que la Tierra era redonda y conocían sus medidas, aquellos 40.000 kilómetros por el ecuador que midió el griego Eratóstenes. Efectivamente, era imposible cubrir el trecho que señalaba Colón navegando sin escalas. El navegante, contrariado, acudió a la corte de la otra gran potencia marítima del momento, Castilla, que en aquellos momentos ya estaba dinásticamente unida a Aragón y por otra parte culminaba la conquista del Reino de Granada, el último reducto musulmán en la península. Colón convenció a los reyes católicos Isabel y Fernando de que era posible alcanzar las Indias navegando hacia occidente. Todos los científicos de la época sostenían que el viaje hasta Asia era demasiado largo, lo mismo la Junta de Matemáticos portuguesa que la Universidad de Salamanca, y tenían razón, pero Colón afirmaba que había tierra a una distancia asequible, y también tenía razón. Lo que ocurría era que aquella tierra no era Asia, sino un nuevo continente. ¿Cómo sabía Colón que ahí había tierra? Eso siempre será un misterio, en realidad el único gran misterio de aquel episodio. Y así, tras una travesía llena de incertidumbre, el 12 de octubre de 1492, de madrugada, el marinero Rodrigo de Triana, vigía de la Pinta, vio tierra. Era la isla de Guanahani, rebautizada como San Salvador en las Bahamas. Colón siempre pensará que había llegado en efecto a las Indias, pero otros pioneros de la primera hora, Juan de la Cosa, Vespucio, etc., pronto dedujeron que se hallaban en presencia de algo muy diferente. El caso es que ese día el mundo se hizo más grande. España comenzaba una de las aventuras más fascinantes de todos los tiempos. En el medio siglo posterior, los españoles iban a explorar, conquistar y poblar un territorio 20 veces superior al de la península ibérica, trazando rutas en 2 océanos. Aquel 12 de octubre de 1492, España determinó la historia universal. Esto fue lo que ocurrió y es tan impresionante que hay que subrayarlo, porque nunca nadie había hecho nada igual.
Y realmente, si uno mira con criterios modernos, utilitarios, etcétera, tampoco había ninguna razón para hacer semejante cosa. Y sin embargo, lo hicimos. Vamos a hablar mucho de esto y de todo lo que hay alrededor, y para ello contamos con dos personas, dos autores que usted conoce bien, porque en esta casa intervienen con frecuencia y que conocen además particularmente bien este episodio. Iván Vélez, muy buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. Iván Vélez es autor de libros de referencias sobre la leyenda negra, sobre el mito de Hernán Cortés, magnífico conocedor del episodio americano, de la epopeya americana y de toda la polémica que hay alrededor de ella. Y con nosotros está también Fernando Paz, historiador habitual de esta casa y además, del mismo modo que Iván, patriota y patriota crítico. Así que es la compañía mejor posible para examinar, sin propagandas ideológicas, lo que realmente significó el descubrimiento de América, que se mire como se mire, fue un acontecimiento trascendental, Iván. Pues fue un acontecimiento trascendental, literalmente, porque trajo una serie de consecuencias enormes, propició la primera globalización, propició la incorporación de esas sociedades a la historia, y esto ya lo digo pues con cierto ánimo polémico, porque eso es lo que a menudo se cuestiona. Y sobre todo hay que incidir en la palabra descubrimiento, que no encuentro. Descubrimiento. Lo que se ha visto en el vídeo me parece que es muy importante, porque las condiciones en las cuales presenta Colón su proyecto son las que permiten que siga adelante. Es decir, que el mérito, por supuesto, del pilotaje de las naves se puede atribuir a Colón, pero toda la empresa, que así se ha llamado, es de carácter español, y eso quiere decir que la monarquía católica encabezada por Isabel Fernando estaba pues al cabo de los conocimientos más avanzados, y no dieron como una idea descabellada el hecho de darle la vuelta a una tierra que evidentemente se sabía que era esférica, y que además, pues lo importante en ese trayecto que encabezó Colón, que murió sin saber dónde había llegado, que eso también hay que subrayarlo para poner a Colón en sus justos quicios, y ya hablaremos después de sus proyectos esclavistas, quizá, o no, pues ahí lo que ocurre es que se topan con una tierra que habrá que ir delimitando cartográficamente, que además está poblada por una serie de sociedades en diferente grado de civilización y de relación, y en esa complejidad es a esa complejidad es a la cual se enfrentará España, una España que ya tiene una dimensión imperial. Eso por dar una primera pincelada a lo que a mí me parece que es aquello que ocurrió. Es muy notable en este asunto, Fernando, en la cuestión, digamos, técnico-científica. La gente tiende a pensar que, bueno, en el siglo, a finales del XV, nuestros ancestros eran una especie de bárbaros analfabetos, nada que ver con la realidad. Todas las objeciones que se ponen al viaje de Colón no son, como dice la propaganda, de naturaleza religiosa, sino de naturaleza científica, porque con los conocimientos de la época era imposible ese viaje realmente. La revolución náutica protagonizada por los portugueses desde medio siglo antes había sido extraordinaria, y es todo eso lo que se pone en conjunto en una empresa que se lleva a cabo por razones que seguramente solo los reyes católicos, Colón y sus respectivos confesores saben por qué, porque a ojos, digamos, puramente objetivos, era absurda. Era absurda, sí, era una locura, porque realmente Colón acertó y se equivocó al mismo tiempo. Es decir, había tierra donde él decía que había tierra, que es verdaderamente, como se ha dicho bien en el vídeo de introducción, de presentación, el verdadero misterio de toda esta historia. Se ha especulado con eso acerca de si había algún tipo de documento en la biblioteca de Lisboa. Bueno, Colón fue un marino avezado, ¿no? Y fue grumete, empezó desde abajo en la marina, ¿no? Con seguridad, él tuvo acceso de primera mano a las leyendas de los marineros y al conocimiento también, que muchas veces no se plasmaba en libros, de las tripulaciones, ¿no? Se especula con que conocedores de que una corriente procedente de Poniente atravesaba el Atlántico, que es el Gulf Stream, la corriente del Golfo, pudiera haber traído algún tipo de madera labrada, algún tipo de madera trabajada, bueno, y que aquello se conociera y tal, y por tanto dedujeran, en fin, no había que ser excesivamente astuto. De un protonauta también, que estuvo una vez, un señor de Huelva, en fin. Es que hay expediciones anteriores, hay una de la Edad Media, del siglo XIII, si no recuerdo mal, de los hermanos Vivaldi, que eran antecesores del famoso músico veneciano, de la que no se supo más, salió, y bueno, no sabemos qué pasó, si llegó a América y allí se quedó, o en el camino de vuelta naufragaron, o no llegaron nunca, en fin, no se sabe. Y luego también hay una de un marinero holandés, si no recuerdo mal, que intentó lo mismo. Claro, lo que se planteaba realmente era algo que tenía sentido, pero que a la vez era una locura.
Se sabía que la Tierra era redonda y en esto hay que insistir porque tenemos la tendencia a creer que nuestros antepasados eran una especie de brutos, de bárbaros ignorantes, y desde el siglo II a.C. se sabe con Eratóstenes que incluso la medición del radio de la Tierra y del perímetro del Ecuador, ¿no? Con lo cual no tiene mucho sentido plantear eso. Que a un nivel popular hubiese gente que creyese en supersticiones, bueno, en este tema como en todos, pero la gente culta lo tenía claro, y además la experiencia personal, ¿no?, de la gente con un poco de cabeza, digamos, pues llevaba esa conclusión. Y Colón lo que hizo fue presentar un plan basado en eso, basado en la navegación hacia Poniente. La cuestión es que había que tener un inmenso valor para navegar hacia sabe Dios dónde, porque nadie sabía hacia dónde iban. ¿Tú has hecho la experiencia, Iván, de subirte a un barco reconstruido con las características de aquellos, una carabela o una nao? No. ¿Tú? Yo sí, es realmente, o sea, es lo más, en fin, es aterrador. Es aterrador. Lo creo. Entonces, tú te metes en la cabeza de un tipo de aquella época, subido ahí encima, que ya no vas a navegar pegado a la costa, sino que te vas a meter en un mar en el que ya no ves nada más que agua y cielo. Te vas a meter, en la noche también, ¿no? Absolutamente. Claro. No Es que la navegación hasta ese momento era una navegación de cabotaje. Totalmente. Y era, claro, es decir, nadie se había internado, salvo en el Mediterráneo, que por otro lado se conocía muy bien desde hacía muchos siglos, nadie se había internado en mar abierto, nunca. Incluso el conocimiento de la costa africana, y para esas alturas ya se había llegado al conocimiento del río, del Zaire, del río Congo, incluso del Reino del Congo, y hasta el sur, Bartolomé Díaz, hasta el Cabo de Buena Esperanza. Sí. Que en una muestra de lo que es la navegación le llamó de Buena Esperanza cuando se llamaba Cabo de las Tormentas, porque aquello donde se junta el Atlántico y el Índico era absolutamente imposible para la navegación, o sea, se intentaban dar ánimos a sí mismos. Claro, aquella navegación nunca nadie se había internado en la oscuridad de la noche, efectivamente, del océano. Y lo que planteaba Colón era, por supuesto, desde ese punto de vista, una completa y absoluta locura. De hecho, hubo repetidos motines a bordo antes de llegar al feliz descubrimiento del 12 de octubre en Guaraní. 24 horas antes están a punto de tirarlo por la borda. Y son los pinzones, sí, que a los que, por cierto, hay que subrayar su papel, que eran auténticos capitanes de mar, personas extraordinarias, los que, gracias a Dios y a la Virgen del Pilar, lo impiden. Por el camino, cosas fantásticas. Por ejemplo, Colón descubre la declinación magnética, es decir, la diferencia entre el polo norte magnético y el polo norte geográfico. Como Colón es consciente de que está yendo donde sus hombres no creen, él truca el cuaderno de bitácora para hacer creer a la gente que en realidad ha andado menos de lo que ha caminado y que está más cerca de la costa. En fin, el hecho es que finalmente se consigue la proeza. No solo eso, sino que además se consigue volver. Empieza a construirse un mundo. Y en ese mundo que empieza a construirse, en muy pocos años va a crecer, propiamente hablando, un mundo nuevo. Un imperio que a España le va a deparar un enorme poder, muchas riquezas, muchos quebraderos de cabeza también y enormes envidias. Y empieza a gestarse desde muy temprano algo que desde el principio va a correr parejo a la proeza, la leyenda negra. De esa nos vamos a ocupar, pero va a ser después de la publicidad. Hasta ahora mismo. Estamos de vuelta en esta edición especial de Tiempos Modernos dedicada al 12 de octubre, a todo lo que le rodea. Hemos visto cómo fue el descubrimiento, y muy sumariamente, sería para dedicarle ya no un programa, una serie, el descubrimiento de América, y cómo al mismo tiempo que se asentaba un poder extraordinario en torno a aquella también extraordinaria proeza, iba creciendo una leyenda negra. Una de las fuentes fundamentales de esa leyenda negra son las denuncias que los propios misioneros españoles realizan desde las nuevas tierras. Y dentro de esas denuncias hay alguien que, por así decir, se sube en marcha. Alguien que había llegado como colono, como poseedor de encomiendas y de indios, que tiene en algún momento de su vida una conversión y que a partir de ese momento se va a convertir en un azote permanente de la conquista de América. Y además, un azote muy escuchado en la corte española. ¿Quién? Fray Bartolomé de las Casas. A él se debe buena parte del argumentario actual contra la conquista de América. Así que vale la pena hablar de él, de Bartolomé de las Casas. ¿Quién era y por qué escribió lo que escribió? Vamos a verlo.
Fray Bartolomé de las Casas es uno de los personajes más polémicos de la historia de España. Sincero justiciero o mitómano fabulador, quizás ambas cosas. Las Casas marchó a América en 1502 como conquistador de la isla de la Española, actual Santo Domingo. Por sus servicios como soldado recibió tierras, oro y siervos. Allí, en la Española, los misioneros pidieron desde 1511 un trato más justo para los nativos. Bartolomé en aquel momento era de los que se oponían a estas reivindicaciones. En 1512 se ordenó sacerdote y emigró a Cuba, donde va a ser el único clérigo de la isla. Recibió un repartimiento de indios que empleó para sacar oro de las minas y para el trabajo en granja. Pero 2 años después se plantea de golpe que el trato que estaba dando a los indios era injusto. Reúne a las autoridades y les dirige un inflamado discurso donde renuncia a sus siervos y a su hacienda y afirma que nadie se salvará si no siguen su ejemplo. ¿Qué le ha pasado a Fray Bartolomé? Imposible saberlo. A partir de ese momento, todos sus escritos explotarán la misma idea. Todo español es demoníaco, todo nativo es víctima injusta del español. Enseguida viaja a la corte, a Castilla. Presenta una larga relación de crueldades cometidas contra los nativos, probablemente exagerada hasta la saciedad, y pide el título de protector de los indios. Las denuncias de Fray Bartolomé harán mucho ruido, pero hay que decir que aunque posiblemente tengan un fondo de realidad, son completamente inventadas. De hecho, en sus escritos cambia 3 veces la cifra de supuestas víctimas y las engorda tanto que son imposibles. Un gran predicador de México, Fray Toribio de Motolinía, escribe sobre él: hace 15 años que le conozco y siempre está escribiendo procesos y vidas ajenas, buscando los males y delitos. En 1520 se le permitió intentar la colonización de la tierra continental americana, pero fracasó. Curiosamente, Fray Bartolomé nunca criticó la violencia de los indígenas. Calla sobre los sacrificios humanos, por ejemplo. Asimismo, propuso que para exonerar a los indígenas del trabajo físico, se trajeran esclavos negros desde África. Aunque ha pasado a la historia como un justiciero incomprendido, la realidad es que se le hizo caso y por influencia suya se suprimió el sistema de las encomiendas como forma de colonización. En 1543 se le nombró obispo de Chiapas, en México, pero sus rigurosas exigencias morales le granjearon la hostilidad de los indios. 4 años después regresó a España y ya nunca volvería a América. Su momento cumbre fue la controversia de Valladolid, aquel encuentro de juristas y teólogos que el emperador Carlos convocó para examinar la justicia moral de la conquista. Nombrado procurador de indios, murió en Madrid en 1566. Detrás dejaba una obra que será explotada sin cesar por los enemigos de la corona española. Fernando Paz, ¿qué le pasó a Fray Bartolomé de las Casas? Pues es uno de los misterios, de verdad, de los misterios de la historia. Yo creo, siempre he estado convencido de que probablemente se tratara de un problema psiquiátrico y hoy tendría una medicación. Pues no sé, un diagnóstico seguramente en la psiquiatría moderna. Es un hombre sinceramente preocupado, pero hasta la obsesión. Tenía un perfil psicológico muy de puritano, podemos decir, sí, ¿no? Y un rigorista moral, ¿no? Y si, no sé, se lo imagina uno un poco a lo mejor en la Ginebra de Calvino, más que en la España católica de aquella época. Estaba sin duda animado de una muy buena intención, pero bueno, ya sabemos este refrán que dice que de buenas intenciones está el infierno lleno o empedrado, ¿no? Y es verdad que es así. Las denuncias que hizo fueron absolutamente fabulosas, o sea, en el sentido de fabuladas, sí, ¿no? Eran exageradas hasta el ridículo, pero hoy también lo sabemos, pero en aquella época era de mucho más difícil demostración. Lo que sí sirve, digamos, a posteriori, Fray Bartolomé de las Casas, sobre todo, que tenía propuestas tan curiosas como que no se esclavizara a los indios, pero sí a los negros, ¿no? Es una cosa singular, es que es cómo fue escuchado por la corona española. Exacto. Y esto lo que demuestra es la disposición de la corona española a través de las leyes de Indias que entonces se estaban promulgando, lo que demuestra es ese ánimo que probablemente no se ha dado en ningún otro poder, digamos, estatal o poder público, en ninguna otra colonización de ningún género, ¿no? Y que culmina quizá, pues, no solamente, pero fundamentalmente en aquella controversia de Valladolid, Ginés de Sepúlveda, etcétera, y que demuestra bien a las claras la honestidad con la que se abordó todo aquello. Hay otro capítulo que tenemos que anotar en el debe de aquella colonización, pero que sin duda ninguna tiene mucho más que ver con la naturaleza humana, ¿no? La insurrección de los... Bueno, empezando por el principio, el
La prohibición expresa de esclavizar a los indígenas es de Isabel la Católica, del codicilo de su testamento, 1504. La insurrección de los frailes de la Española, con Montesinos y todo aquello, es 1511, si no recuerdo mal. 1512 son las leyes de Burgos, las primeras, que son leyes, es asombroso, son leyes laborales, de protección del personal laboral indígena. En aquel momento, Fray Bartolomé de las Casas aún no ha empezado a protestar, pero ese es el contexto que explica precisamente que cuando él protesta, por fabulada, como decía Fernando, que fueran sus quejas, se le escuche de inmediato. Es decir, se le presenta como un justiciero, pero hay que subrayar que es un justiciero continuamente escuchado en la corte. Es interesante. Sí, sí, eso es fundamental, porque en realidad involucraba al propio emperador. Las acusaciones de las casas iban en el sentido de que si se seguía así, el emperador se iba a condenar, un emperador católico, evidentemente, ¿no? Y entonces él abogaba pues, por propuestas extremistas, como la devolución de las tierras a sus justos propietarios, los indios. Habría que discutir mucho si hay posibilidad de propiedad en determinadas sociedades. Pero por otra parte, él además tenía una visión agustinista, digamos. Él abogaba por una especie de agustinismo político, según el cual aquellas tierras quedarían tuteladas por los religiosos, con lo cual eso era, pues, se contraponía a la acción política pura y dura de todo imperio. Y sí que es cierto que lo importante es la controversia de Valladolid y hasta qué punto pues allí se hizo un gran debate entre dos figuras de altísimo nivel, bueno, mucho más alto Ginés de Sepúlveda, vamos a decir las cosas como son, sí, sin duda. Y en realidad, aunque en el terreno de la propaganda pues ganó las casas y de hecho sigue venciendo, y de hecho en la zona de la selva Lacandonas, donde está su comandante Marcos, y hay un sustrato, digamos, lascasiano, la zona de la Vera Paz, es verdad. Y que él quería además que la tutelaran los caballeros de la Espuela de Oro. Digo esto para que veamos el nivel de delirio que tenía el Los señor. caballeros de la Espuela de Oro, hay que recordar, son villanos, digamos, que han sido ennoblecidos con ese rango muy específicamente militar por la corona. Sí. Un caballero de la Espuela de Oro es un hidalgo. Sí. Propiamente Y él lo que quería pues es eso, digamos, embolsar esas poblaciones desde una perspectiva religiosa. Y en cuanto a lo que decía Fernando Paz de su psique, sí, me estoy acordando ahora que Menéndez Pidal tiene un libro dedicado a él en el cual le diagnostica un trastorno psicológico, claro. Bueno, más allá de las peculiaridades del individuo, lo que es cierto es que había cierta inercia ideológica que dirigía a algunos hacia esa dirección. El propio Montesinos ya había hecho aquel sermón el de clamar en el desierto. Adviento fue Adviento, ¿no? Sí. Creo que fue el sermón de Adviento. Y entonces ahí más o menos en esa línea es donde hay que inscribir a las casas. Lo que pasa es que la persistencia de las ideas de las casas es tremenda, precisamente porque se amplifican con la imprenta y la reproducción de la relación de la brevísima historia de destrucción de las Indias, donde dice cosas como que los españoles eran feroces, crudelísimos lobos que se abalanzaban sobre mansos corderos. Claro, el problema es que luego él mandó a Luis de Cáncer y otras expediciones a hacer sus rutas y los mansos corderos se comieron a los propios lascasianos. Es decir, que la realidad puso en su verdadero lugar aquellas teorías. Lo de Motolinía también es muy pertinente porque Motolinía desde el principio recordemos, estamos hablando de un misionero español en México, que era España, que además Motolinía quiere decir pobrecito. El ¿no? pobre, sí, el pobre. Con lo y cual, que es un personaje fuera de lo común, además. Claro, fuera de lo común, con lo cual ambiciones personales y crematísticas se supone que no tenía, ¿no? Entonces él supo ver desde el principio que esas exageraciones tan brutales, no me acuerdo literalmente de la cita, lo tengo por ahí en algún libro puesto, en manos de los enemigos eran una bomba, y así fue. Es decir, él se dio cuenta que le estaba poniendo en bandeja a holandeses y protestantes en general, porque aquí lo que hay es otra controversia enorme entre catolicismo y luteranismo e iglesias protestantes, como hoy continúa el conflicto en México y en Sudamérica, pues que eso era un arsenal y de hecho nutre gran parte de la leyenda. Era un arma de guerra y vamos a ir a ella enseguida. Pero antes le quiero pedir a Fernando Paz y a Iván que muy brevemente subrayen algo que creo que hoy debemos nosotros dejar bien claro. El asunto de la controversia de Valladolid, que la mayor parte de los españoles ignoran. En YouTube solo hay una película, y francesa, sobre el asunto, y que fue algo extraordinario porque a la altura de 1540, si no recuerdo mal, el emperador Carlos le entra de repente el escrúpulo moral. Es el hombre más poderoso del mundo. Estamos hablando del hombre más poderoso del mundo. Le entra el escrúpulo moral de si acaso estará obrando en justicia con la conquista de América y decide parar todas las conquistas hasta tener la certidumbre moral de que está obrando bien. Y convoca lo que hoy sería un debate intelectual, en aquel momento jurisconsultos y teólogos, sobre esa cuestión. Y es alucinante.
Es absolutamente alucinante porque tenemos que ponernos en el siglo XVI. Es decir, navegar hacia América era un peligro cierto de perder la vida. Quiero recordar aquí que los buques que salían de Lisboa desde mediados del siglo XV concitaban tras su estela a un montón de tiburones desde la propia Lisboa, porque prácticamente iban arrojando gente desde las primeras millas náuticas, la gente que moría por enfermedades, por exceso de peso. Ahora hablaremos de las enfermedades. Es decir, tener que arrostrar esos peligros era verdaderamente terrible. Bueno, eso podía darse por dos circunstancias. Una, la necesidad de salir del terruño porque estabas encadenado a la pobreza, etcétera. Dos, un amor a la fe católica y en consecuencia a Dios y a tus semejantes inmenso que hiciera que te subieras a un barco para atravesar un océano y llegar a un continente donde todo eran peligros, enfermedades, etcétera. Que era el caso de los religiosos. Por tanto, hay un componente moral esencial sin el que no entenderíamos nada y que de hecho a algún autor le ha llevado a calificarlo como la última cruzada, la cruzada del océano, ¿verdad? Sí, señor, ese es mi libro. José Javier Esparza. Y es que fue así y tuvo desde luego muchísimo de ello. Entonces, hay un plano moral y una dimensión moral que no podemos sacar de esta ecuación. ¿Qué es lo que sucede? Pues que esa moralidad que impregna todo el proceso efectivamente lleva a Carlos, al emperador, al dueño del mundo, emperador rey de España y de medio orbe, le lleva a plantearse la licitud moral de esa conquista. Si esa conquista va dirigida a la evangelización y por tanto a salvar las almas, lo mejor que puede tener un ser humano, a salvar las almas que de otra manera se hubieran condenado, porque aquel que no profesaba la religión católica, según creencias de aquel momento, no iba al cielo, no había posibilidad ninguna de ir al cielo, con lo cual el llevarles a la religión católica era salvar sus almas. Es decir, que había una cantidad de gente del clero español que arrostraba el peligro de su vida para salvar unas almas de gente que no conocía. Y esa dimensión moral es lo que impulsa a Carlos a plantearse si lo que está haciendo verdaderamente España ante las denuncias de algunos como Bartolomé de las Casas verdaderamente es lícito y moral o no. Es muy interesante porque es ese escrúpulo moral lo que hace que se publique la crítica externa. Y esa crítica externa, como señalaba Iván Vélez, es recogida en el corpus que luego pasará a llamarse Leyenda Negra, que es algo que desde el punto de vista científico ya nadie toma en serio, pero que sin embargo sigue teniendo aún hoy una vigencia extraordinaria desde el punto de vista propagandístico. De Leyenda Negra específicamente, Iván ha escrito mucho y bien, y vamos a hablar de ello inmediatamente después de la publicidad. Ahora mismo volvemos. 12 de octubre, día de la fiesta nacional. Nosotros aquí hablando de lo que fue realmente el 12 de octubre, claro, y todo lo que hay en torno a él. Mire usted al lado izquierdo y lo que verá naturalmente será gente gritando ¡ah, genocidio! La leyenda negra que empezó desde el mismo momento en que España comenzó a dominar el orbe. En fin, ¿qué se le va a hacer? Vamos a hablar de leyenda negra. Crueles, codiciosos, homicidas, lúbricos, fanáticos. Así nos ha pintado siempre la leyenda negra antiespañola. Los españoles son ladrones, falsos, orgullosos y lujuriosos, decía el protestante Lutero. Los españoles son hijos de judíos y moros, acusará el holandés Guillermo d'Orange. Gente de religión falsa y estómago débil, dirá el inglés Green. ¿Qué se debe a España? Pregunta en la enciclopedia metódica el francés Masson de Mobilier. Respuesta: nada. La leyenda negra antiespañola es un conjunto de materiales fundamentalmente propagandísticos elaborados en distintos lugares de Europa entre los siglos XV y XVIII. Primero, en Italia surge la propaganda contra el dominio aragonés. Más tarde, en la Alemania protestante, se ataca al imperio católico de los Austres españoles. Enseguida vendrá la gran compilación antiespañola, la de Guillermo d'Orange, para legitimar su insurrección contra Felipe II en Flandes. Y después, la propaganda de guerra inglesa contra el dominio marítimo español. Al corpus de la leyenda negra no le faltarán contribuciones españolas. Las críticas, muchas veces falseadas, de Bartolomé de las Casas se emplean para denunciar la violencia española en América. El monje Antonio del Corro se hace protestante, huye a Alemania y publica un tratado contra la Inquisición, que es una causa general contra España. Antonio Pérez, secretario de Felipe II, traiciona a la corona, huye a Francia y aporta nuevo material. Así se va configurando la idea de que no hay nada más negro que España, nuestra leyenda negra.
Hoy la leyenda negra antiespañola está completamente desacreditada desde el punto de vista científico. No es más que propaganda de guerra que toma bien hechos reales, los deforma, los exagera y los convierte en munición ideológica contra un país, el nuestro. Sin embargo, muchos españoles han terminado por creer que todo es verdad, que España fue, en efecto, la reina del horror. La historiografía del separatismo y de cierta izquierda sigue alimentando el mito. ¿Podemos aún explicar a los españoles que nuestra leyenda negra es mentira? Iván Vélez te abre la puerta como el toril al toro, porque pocos conocen este asunto mejor que tú. Bueno, yo he hecho mis estudios ahí. Esto es un tema clásico ya en historiografía, ¿no? Yo busqué el origen de la expresión es 1899, que además, o el empleo de la expresión en el sentido que se ha visto en el vídeo, que lo utiliza en primer lugar Emilia Pardo Bazán, y es importante porque se utiliza justo cuando ya se ha perdido el último territorio, que es casi el primero de la ampliación de la corona, la expansión imperial de España, ¿verdad? Entonces ahí es un documento autocrítico, a mí me parece muy pertinente lo que hace doña Emilia, muy olvidada hoy en determinados contextos ideológicos, como es lógico. Pero claro, aunque el rótulo está ahí, digamos, impreso en el papel en ese año, pues desde luego la ideología y la lucha contra esa ideología era muy antigua. Arnoldsson, que es un sueco que se ocupó de esto en el año 60, localiza algunos de los primeros componentes de la leyenda negra, los que la constituyen en la Italia dominada por tropas aragonesas, luego castellanas, españolas en general. Sacudir Roma sería un hito negro legendario ya de los primeros, aunque está coincidiendo también con la conquista de América, ¿no? Entonces, bueno, pues es una ideología que está alimentada por componentes anticatólicos evidentes, racistas también en gran medida, y digamos que se va transformando a lo largo del tiempo y tiene esa persistencia que hoy vemos. Yo creo que por donde más respira hoy la leyenda negra es por el asunto del indigenismo, tanto en América, con los indígenas existentes, como en España, porque yo sé que esto no les va a gustar a algunos, porque algunos de los nacionalismos fragmentarios que hoy operan y que están legalmente representados en el Congreso de los Diputados, pues son una especie de indigenismo transformado, por la búsqueda de unas esencias, incluso de unos RHs concretos y además por asuntos también clericales que ahora no vienen al caso, ¿verdad? En fin, es un fenómeno complejo que, como bien se ha dicho en el vídeo, en la academia tiene poco predicamento, salvo en algunas academias con el aire muy viciado, pero en academias donde se pueda discutir, como por ejemplo en este programa también, pues no tienen cabida. Pero la persistencia que tiene a nivel popular pues es enorme. Y entonces en ese equilibrio inestable es donde se mueve, pero pienso que se ha desmontado en casi todas las grandes líneas en las que se ha ido desarrollando la leyenda negra. ¿Por qué, Fernando Paz, la persistencia de la leyenda negra antiespañola precisamente más que en ningún lado en España y en un sector muy concreto de la opinión española? Pues porque yo creo que por obvias razones ideológicas, ¿no? La leyenda negra es una recreación esencialmente anticatólica y desde fuera, digamos, bueno, nace en pues se ha explicado perfectamente, ¿no? Como explica Arnesen en la Italia del final de la época del Renacimiento, de principios de la dominación aragonesa, después de la dominación castellana. También, por cierto, él habla de un origen alemán de la leyenda negra, que tiene que ver, obviamente, con la ruptura de la Reforma. Y España representa en el imaginario, yo creo que lo que queda de la leyenda negra es en el imaginario colectivo europeo, por decirlo de alguna manera. Ciertamente, a un nivel académico, nadie está sosteniendo ya esas cosas, ¿no? Pero en el imaginario europeo sí queda que esa esquina del suroeste del continente europeo, no se sabe muy bien si unida o separada del resto del continente por los Pirineos, es un país diferente, raro, exótico, y se ha visto así. Erasmo ya decía aquello de non placet Hispania, y en el siglo XIX venían a España a ver nuestro país, digamos, como quien va un poco al zoo, ¿no? Pero un momento, perdón, lo de Erasmo, que esto es muy importante decirlo, lo de Erasmo era por su judeofobia, eso es, no lo olvidemos, eso es, porque acusaba a España de ser un país de judíos. Eso. Esa era la razón del rechazo de Erasmo. No obstante, luego también vendrá el rechazo por haber expulsado a los judíos los reyes católicos, es decir, que todo vale un poco. Pero yo creo que es básicamente la cuestión del catolicismo. España es el gran campeón de la causa católica y es quien mantiene, desde Carlos I,
y luego el inmenso y gran esfuerzo de Felipe II hasta Felipe IV, es quien intenta mantener esa cohesión. Y esa cuestión, que tiene ya unos tintes ideológicos avant la lettre, que diríamos, ¿no? Se plasma luego, como bien ha dicho Iván, en determinados grupos que son específicamente antiespañoles, porque aunque sea de una forma, digamos, ¿cómo diríamos?, en negativo, pero tienen la certeza de que efectivamente España es catolicismo. Al final, los nacionalismos nacen de la frustración de esa historia católica de España, y cuando España pues atraviesa por la fase del siglo XIX el liberalismo, es una respuesta contra esa descatolización de España y en consecuencia rechazan a España como que España se hubiera perdido, ¿no? en el laicismo, etcétera. Es un rechazo, digamos que en esencia, a lo que propiamente es España. Claro, hoy todo eso está ya muy transformado, pero en definitiva la imposibilidad de encajar a esa serie de gente digamos, en un proyecto nacional esencialmente procede de un rechazo esencialista a España. Los líderes e ideólogos de esas ideologías han llegado a expresar un antiespañolismo tan absoluto y tan rotundo como decir que si los maquetos, vale decir los españoles, aprendiesen su idioma, ellos aprenderían noruego para no tener que contaminarse con eso, ¿no? Es decir, es efectivamente un indigenismo de otra manera, pero un indigenismo propio nuestro. Muy es curioso. Interesante ese indigenismo. Es interesante porque, ahora que lo has dicho Iván antes, por así decir, es una reformulación en términos tercermundistas de la teoría de Frantz Fanon, de la liberación de los pueblos oprimidos, etcétera, ¿verdad?, que se aplica, en realidad se aplica muy ex post, es decir, es una pura reconstrucción de fantasía a un pasado que nunca fue, para justificar un presente que tampoco va a ser, todo se ha dicho, pero que al menos, puedo decir, señala un camino de utopía, ¿no? Y que aleja por completo de la realidad, todo se ha dicho. Bueno, y que coloca a España pues como una especie de prisión de pueblos. Quiero decir que es una cárcel de pueblos que tendrían libertad para hacer cualquier cosa para romper esas cadenas, ¿verdad? Quiero decir que la leyenda negra lo que es una manipulación ideológica de altísima escala que sirve para un roto y para un descosido, lo que estamos hablando ahora mismo aquí. Es decir, por ejemplo, Bolívar, pues, que ya sabemos de dónde procedía, era un hombre de origen vasco, un criollo, en fin, un español con todas las letras del momento, ¿no? Pues se apoya, por ejemplo, en Bartolomé de las Casas, el apóstol de los indios. Es decir, que hay una cantidad de componentes que se van transformando. Hay una gran transformación, por ejemplo, a principios del XIX, con todos estos procesos, lo hablamos en una de las pausas, que conducen, que no nacen como tales, pero sí que acaban siendo procesos independentistas. Pues ahí hay una manipulación de la idea de España, bueno, verdaderamente muy burda, pero muy operativa por parte, además, élites criollas urbanas, que es una cosa curiosísima. Es muy interesante, porque efectivamente las élites criollas urbanas, es decir, españoles de allí, o sea, son españoles americanos se les llamaba. Son españoles americanos, recuperan el discurso indigenista para otorgarse a sí mismos una legitimidad distinta a la de la metrópoli, y a partir de ese momento ellos, que en realidad son los descendientes directos de los supuestos exterminadores, pasan a levantar la bandera de los exterminados frente a los que se habían quedado aquí. Es genial. Y dentro de eso, que hoy es moneda común en Venezuela o en otros tantos lugares, un argumento fundamental es el del genocidio. Es decir, el del exterminio físico deliberado de la población indígena. Un argumento que no resiste la comparación con la pura realidad física y que, sin embargo, sigue vigente. Yo querría hoy, puesto que además es lo que hoy es permanentemente por todas partes entre las clases semicultas de España, dedicar un vídeo concreto y un comentario posterior, faltaría más, de Fernando y de Iván, a esa cuestión, la del genocidio, porque nunca hubo un genocidio en América. Vamos a verlo. Una de las acusaciones tópicas de nuestra leyenda negra es que España ejecutó un auténtico genocidio entre la población indígena americana. Algunas fuentes aducen cifras fabulosas. Hasta 90 millones de indios habrían muerto a manos de los conquistadores. Pero todo esto es propaganda. Nunca hubo un genocidio en América, no al menos a manos de españoles.
Para empezar, nunca hubo 90 millones de indios en América. Y por otro lado, ¿cómo se las arreglarían 200.000 españoles, que esa es la cifra de los que pasaron a América en el siglo XVI, para matar ellos solos a tanta gente? Más aún, la mortandad afectó por igual a los indios enemigos de los españoles y a los indios aliados de los conquistadores. Hay que tener en cuenta que todas las campañas de conquista en América, sin excepción, no fueron batallas de españoles contra indios, sino que el grueso de las filas españolas estaba compuesto por indios que aspiraban a sacudirse el yugo de otras tribus o reinos indios que los sojuzgaban. ¿Acaso mataban los españoles a sus aliados? No, evidentemente, la verdad es otra. Las denuncias de violencia contra los indios son muy antiguas, beben en las quejas del fray Bartolomé de las Casas, quejas bien intencionadas que trataban de detener los abusos de los vencedores sobre los vencidos, abusos reales y manifiestos, pero que exageraron mucho las cifras, como se ha demostrado hasta la saciedad. Por otro lado, aquellas denuncias lograron su propósito. La corona abolió el sistema de encomiendas y prohibió esclavizar a los indios. Estos son hechos objetivos igualmente demostrados hasta la saciedad, de manera que ni se aniquiló a los indios en la guerra, ni se los exterminó en el trabajo de los campos y las minas. ¿Qué pasó realmente? Pasó sobre todo que los virus llevados a América por los europeos diezmaron a la población indígena, viruela, peste porcina, etc. Los estudios médicos modernos demuestran que la mayor mortandad se produjo a partir del siglo XVII, cuando empezaron a llegar niños, es decir, tosferina, escarlatina, sarampión, paperas. Para los indígenas americanos, que habían vivido siempre aislados del resto del mundo, aquello fue letal. Recibieron de repente y en muy pocos años el impacto combinado de todos los agentes patógenos difundidos por los buques europeos. La viruela hizo estragos en el Perú y en Norteamérica mucho antes de que llegaran los españoles. Los animales difundieron el virus por las selvas. Al mismo tiempo, por cierto, los españoles sufrían masivamente las consecuencias de las enfermedades tropicales. Las cifras de bajas en las expediciones españolas alcanzan con frecuencia el 50% a los pocos meses de su llegada. Son los efectos de la malaria, el dengue, etc. El choque vírico fue brutal en ambas direcciones. Hoy ningún autor serio discute que la gran mortandad que siguió el descubrimiento fue producto de los virus. Lo mismo ha ocurrido en otros muchos episodios de la historia, pero en el siglo XVI nadie sabía qué era un virus. ¿Genocidio? No, nunca hubo un genocidio en América. Y esto hay que decirlo así, porque además, contra lo que opina, insisto, la clase semiculta española, todos los estudios en América sobre la mortandad, que efectivamente la hubo, todos apuntan hoy, sin ningún género de duda, a la cuestión vírica, e incluso se ha podido rastrear. Y no es un caso único en la historia, no lo es en absoluto. Fíjese usted que en Filipinas, donde la población autóctona, por el tráfico con los chinos y tal, sí que había recibido ya todo género de agentes patógenos durante siglos, no hubo mortandad. En América, sin embargo, era un nicho ecológico cerrado. Claro. Es que si no han tenido contacto con esos agentes patógenos de los que habláis, pues no pueden desarrollar unas defensas, ¿no? Lo que pasa es que la leyenda negra, los cultivadores, pues llegan incluso a retorcer estas cuestiones presentándolo como una guerra bacteriológica. Claro, evidentemente no puede ser desde el momento en el cual tú ni siquiera eres consciente de que el catarro que padeces, como el que tengo yo ahora mismo, pues puede matar al vecino y tampoco sabes ni cómo curarlo. Es decir, que es una cuestión completamente absurda mantenerla hoy. El genocidio, en definitiva, no existió. Y además, más allá de mucho debate que queramos tener, pues tú te das una vuelta por el Zócalo mexicano, miras los rostros de tus compañeros de plaza y te das cuenta que, bueno, pues que los rasgos son prehispánicos, o como queramos llamarlos, indígenas, naturales, o como se les quiera llamar. No hace falta ir allí, no hace falta, 4 caminos. O irte a 4 caminos, o montar en el metro de Madrid. Es decir, que no hubo, porque además, porque aquí la cuestión también hay que mirar de varios puntos de vista, la propia Isabel la Católica ya invitó, o exhortó, mejor dicho, a que se celebraran matrimonios mixtos. La propia corona, desde el primer momento, dijo que se atrajera a los indígenas a las ciudades. ¿Para qué? Para mezclarse y para integrarlos de algún modo, porque yo lo que quiero subrayar hoy es que el imperio español fue un imperio de carácter civilizador, integrador.
generador. Por lo tanto, no podía exterminar a la gente con la que tenía que ir construyendo el imperio, hasta por motivos incluso egoístas, si se quiere. Es decir, que para toda acusación de genocidio hay una réplica bastante equilibrada que la desmonta, me parece a mí. Una cuestión muy importante aquí es cómo se ha presentado hoy, bueno, desde hoy no, desde las emancipaciones en realidad, la conquista como una lucha de españoles contra indios. Tú lees las crónicas y realmente no. Quiero decir que Colón domina a la española porque le ayudan los taínos frente a los otros taínos, los caribes que llamaban. Cortés conquista México porque los tlaxcaltecas, tempoaltecas estaban hasta el gorro de los aztecas que les sacaban del corazón. Entonces van por decenas de miles con él. Lo mismo le pasa a Pizarro en el Perú. Realmente la conquista es una obra mixta. Absolutamente. Tan mixta es que es imposible entenderla sin los indios, sin la ayuda que los indios le prestan. En el caso de Cortés, Iván lo sabrá bien, que lo ha tratado muy a fondo. En el caso de Cortés creo que es decisivo. Cortés, además de ser una persona que militarmente era competente, además de eso era políticamente, era un tipo que supo reunir en torno suyo a todos los indios, a todos los agraviados por los aztecas. Y entonces lo que hizo fue crear una gran tropa, un gran apoyo, no solamente militar, sino logístico también, en un sentido muy amplio, de todas las tribus con las que los aztecas practicaban pues las racias y las expediciones para... Guerras floridas, lo llamaban. Sí, señor, sí, señor. Consistía básicamente en ir a buscar jóvenes del pueblo de al lado y cogerlos y matarlos, bueno, ofrecerlos a huichilobos, que decían nuestros clásicos. Abrirlos en canal, sacarles el corazón y devorarlos en muchos casos, porque había un canibalismo ritual y recientemente se ha descubierto unos restos de calaveras, ¿no? Esto es interesante, Iván, porque efectivamente durante mucho tiempo los indigenistas, 30, 40 años, han sostenido que en realidad todo eso era fruto de la inventiva de los misioneros para deslegitimar al pueblo. Pero es que se han encontrado los cadáveres, se han encontrado los pudrideros. Sí, se han encontrado el llamado Zompantli, que era el altar de cráneos, que me parece que Andrés de Tapia, si no me equivoco, habla de ellos y habla de unas cifras muy altas. Y claro, por eso decía que la leyenda negra vale para todo, ¿no? No, pues eso son ensoñaciones de frailes alucinados, ¿no? Ya, pero es que resulta que la arqueología va haciendo aflorar las reliquias que avalan esos relatos. Lo digo para que entendamos para que se entienda bien el tipo de historia a la cual yo me estoy refiriendo. Y claro, si encontramos todo eso, si encontramos restos de los sacrificios, vemos que el relato se sustenta, cristaliza, toma mucho más cuerpo. Y desde luego, pues volviendo un poco a la pregunta anterior, aparte de estas evidencias de las que hablamos, toda la operación de conquista española fue una conquista mixta, hasta el punto de que yo he llamado a Cortés, no me quiero atribuir ninguna originalidad, un libertador de pueblos, es decir, a los tempoaltecas y los tlaxcaltecas los libera él del yugo mexica, y son ellos los que posteriormente, además con la lealtad que le profesaron en el terreno bélico y, como bien ha dicho Paz, en el terreno de los bastimentos, por utilizar una palabra antigua, pues en la guerra contra el gran Chichimeca, por ejemplo, ¿quién engrosó las filas de lo que ya era una especie de proto-virreinato ya, o virreinato de Nueva España? Pues claro, la gente natural de allí, aquellas personas que además habían adquirido un estatus superior por su participación en la conquista. Es decir, que toda la conquista americana, y aquí viene otra de las grandes críticas a la idea de genocidio, porque entonces se vuelve a caer esa idea, pues es que son guerras en gran medida indígenas. Claro. Cual, pues, es que el único continente, y yo creo que es una prueba viviente, ¿no? El único continente verdaderamente mixto, de verdad, mestizo, es América. Ni África ni Asia, me refiero en cuanto a su interacción con Europa, en absoluto, porque ni franceses ni ingleses llevaron a cabo la obra que llevó España en México. El único continente verdaderamente mestizo, el único, es América, por supuesto, al sur del río Bravo, del río Grande, al norte no. Al norte no. Sobre este papel de libertador que subraya Iván Vélez, yo quiero aportar una historia que me parece que es muy elocuente. Cuando Pizarro y los suyos entran en el Perú, encuentran un pueblo, los huancas, en el que a todos los varones les faltan las dos manos y a las mujeres la mano derecha. Resulta que en la guerra civil entre los aspirantes al trono de los incas, inmediatamente previa, los huancas apostaron por el bando perdedor, y la venganza de Atahualpa sobre los que habían apostado por Huáscar fue mutilarle las manos. Claro, usted imagínese la cara de los huancas cuando ven aparecer aquellos 200, 250, da igual los que fueran, con las barbas y los arcabuces y tal, y dice, bueno, son nuestros liberadores. Claro, es que el mundo amerindio era un mundo de una violencia brutal.
Y en ese mundo de violencia brutal, los españoles lo que aportaban era una instancia de protección. Si esto no se entiende así, no se entiende nada de lo que pasó, porque por muy bragados que seamos los españoles, no hay más que ver aquí a Fernando y a Iván, yo le aseguro que 400 no conquistamos un continente. En fin. Lo que sucede es que partimos de un principio ideológico-filosófico, y esa es la cuestión. Partimos de que todas las civilizaciones tienen exactamente el mismo valor, y a partir de ahí reinterpretamos la historia. Ese es el error. Hay una evidencia para cualquier persona que quiera verlo, y es que no podemos considerar igual una civilización humanista como la civilización cristiana con aquello. Evidentemente no lo podemos poner en el mismo plano, pero desde determinadas ópticas ideológicas se empeñan una y otra vez en analizarlo así. Pero entonces, Iván, ¿por qué el indigenista se identifica no con el tlaxcalteca, sino con el azteca, que mataba al tlaxcalteca? Hombre, yo creo que por ignorancia que desemboca en esa maldad. Quiero decir que tan indígena es yo cuando estuve en México presentando libros, como un poco provocación, le decía, bueno, es que claro, en este asunto hay que definirse, o es usted tlaxcalteca o mexica, claro, porque y si está al lado del contrario, pues acabamos a tiros otra vez. Sí, pues porque en realidad de lo que se trata es de ir frontalmente contra la obra española y hombre, mucha gente no lo sabe, eso por supuesto, no conoce estos detalles de la conquista, creen que eran efectivamente unos barbudos, genocidas, lujuriosos, codiciosos, lúbricos, como se ha dicho en el vídeo, que llegaban allí, bueno, porque ellos eran así de altaneros, conquistaban. Eso es absolutamente imposible. De hecho, se han hecho cálculos para llevar a cabo las muertes que se les atribuye a los españoles. Habría que matar, pues yo qué sé, cada español como 500 personas al día, manchados en sangre todo el día. Es decir, que aquí lo que se ataca es, por supuesto, a España por esos dos motivos. Por supuesto, el anticatolicismo está respirando continuamente por la ideología negro-legendaria más habitual, y luego pues que porque en gran medida los relatos, las reelaboraciones históricas que se hacen en el 19 en las naciones nuevas hispanoamericanas, pues tienen que buscar legitimidades prehispánicas, como ocurre con los nacionalismos fragmentarios españoles, no olvidemos eso. Yo quiero insistir en ese asunto. Entonces tienen que intentar conectarse pues con quién, con el que dominaba. Entonces, ¿quién era? Atahualpa, Moctezuma, no el cacique gordo de Zempoala. Ese sobra en ese relato. Es decir, que al final lo que hay es una voluntad ideológica previa, en función de la cual tú, digamos, que codificas una realidad nueva. Y el nombre que tiene esa codificación es hispanofobia, no es otra cosa. Es decir, tú te estás definiendo contra lo que España representa. Y lo terrible es que esa hispanofobia es ¿cómo decir?, nota dominante en una parte no desdeñable de la sociedad española actual. Sobre la hispanofobia hemos preparado también un pequeño vídeo que seguro que Alex Herrero nos coloca de inmediato. Imperios han tenido su leyenda negra. Roma, Inglaterra, también España, por supuesto. La leyenda negra antiespañola nos ha acusado de crueldad, fanatismo, barbarie, la destrucción de una supuesta cultura avanzada musulmana, el genocidio sobre los indios de América, las persecuciones de la Inquisición o la represión religiosa contra el protestantismo son, entre otros, los cargos mayores que se nos imputan. Hoy nadie con un mínimo rigor puede sostener semejantes acusaciones. La Reconquista no fue una pérdida cultural, sino al revés, un progreso. En América nunca hubo un genocidio, al contrario, bajo la corona española se mató mucho menos que bajo la dominación azteca o inca. La Inquisición nunca fue el pozo de sangre que nos han vendido, ni la Contrarreforma católica fue más severa que la Reforma protestante, más bien al contrario. La leyenda negra antiespañola es simplemente mentira. La hispanofobia no es más que falsa propaganda. Sin embargo, hay algo que agrava las cosas, a saber, la cultura española desde hace muchos años vive sumergida en esa hispanofobia. La crítica global a España y su historia, propulsada por los liberales en el siglo XIX, por las izquierdas en el siglo XX y convertida en doctrina oficial por progresistas y separatistas en el siglo XXI, ha terminado convirtiéndose en un lugar común de nuestra vida pública. Hoy en España lo políticamente correcto es ser hispanófobo. En el pasado fue una pose estética, aquello de si habla mal de España es español, pero hoy es peor, hoy es la ideología dominante. Y la pregunta es si alguien puede construir sensatamente un país cuando la primera base de consenso es que el país no vale la pena. ¿Es posible dejar atrás esa estúpida hispanofobia, ese odio necio a lo español? Bueno,
Lamentablemente, esta es la atmósfera dominante en una buena parte del país. Y lo que es aún peor, quienes de natural sienten que esto no puede ser verdad, tienen tanto miedo de decirlo que se quedan callados. Y aquí estamos, entre otras cosas, para decirles lo contrario. Yo voy a dejar hablar, por los 10 minutos de programa que nos quedan, a Iván Vélez y a Fernando Paz, largo y tendido sobre la cuestión. Solo quiero aportar una imagen que me gusta mucho repetir, porque me parece que es muy gráfica. Es de la Si hablo Zaratustra de Nietzsche, cuando Zaratustra se encuentra un campesino tirado en un rincón debajo de un árbol con una serpiente negra que se le ha aferrado a la garganta, y el campesino le implora que le saque la serpiente, y Zaratustra le dice, no, muérdele la cabeza y escúpela lejos. Bueno, la hispanofobia en buena medida es esa serpiente que está aferrada a la garganta de los españoles, y es, Iván querido, momento de morder, pero ya. Bueno, mordiendo llevamos ya unos cuantos años, ¿no? Lo que pasa es que es difícil porque la serpiente tiene un cuello, es una serpiente gorda, ¿no? Es una pitón. Bueno, vamos a ver, yo pienso que, como hemos dicho ya a lo largo del programa, en el mundo académico no se sostienen muchas de las cosas de los grandes componentes de la leyenda negra, pero en el territorio más popular, pues por muchas cuestiones, la leyenda negra sigue funcionando a tope. Lo digo esto porque los medios de comunicación podrían ser precisamente pues, una plataforma buena para ir pues, haciendo retroceder a una ideología además que no sé, es que no tiene ningún, es casi masoquista, es destructora, no tiene ningún sentido, es separadora, porque la obra española lo que deja, al menos, es pues, un montón de naciones políticas adultas, no estoy hablando, por ejemplo, cuando quiero decir, digo esto porque lo que deja atrás de sí un imperio como el francés o un pseudo imperio, pues son unas naciones pues muy desvencijadas, muy dislocadas, y sin embargo, pues a pesar de sus crisis y sus caudillajes, muchos de ellos negro legendarios, pues las naciones americanas son de una potencia bastante importante. ¿Qué ocurre con la leyenda negra? Pues que lo que nos hace separarnos de nuestros antiguos compatriotas o compañeros de imperio, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. ¿Qué hacer? Pues yo pienso que lo que hay que hacer es insistir, y la responsabilidad que tienen los medios yo quiero subrayarla. Por supuesto no quiero ni hablar de los sistemas educativos, habría que tener unas estrategias desde los diversos gobiernos españoles pues de ir acabando con todos estas patrañas, para decirlo claramente, pero no hay voluntad por el regate corto en el que se suelen mover los gobiernos en España, y porque los medios de comunicación, muchos de ellos subvencionados por ese mismo poder o realimentándose mutuamente, pues les conviene ir alimentando de nuevo a esa famosa serpiente, ¿no? Y porque el poder feudal autonómico, Fernando Paz, también obtiene cierto rendimiento de la hispanofobia, ¿no? Es decir, en la medida en que detestas al todo, sobrevaloras la parte. Y en buena parte nos ha ocurrido esto. Y porque hay una estrategia permanente de chantaje hacia el todo y de reivindicación de lo propio. Parece que ha pasado un poquito la moda, pero no hace muchos años prácticamente cada autonomía hablaba de la deuda histórica que tenía España, o sea, el conjunto con cada una de las partes que lo forman, lo cual es un disparate absoluto, ¿no? Pero hemos padecido eso. Es una cuestión política, indudablemente, en ese aspecto, y también en el aspecto de que llevamos, yo diría que medio siglo, desde el final del franquismo, los últimos años que hablábamos antes, yo creo que se entregó en su momento a unas ciertas, me cuesta llamarlo así, pero en fin, élites culturales, la academia, ¿no? Se les ha entregado a la academia y los medios de comunicación generalistas, y en consecuencia lo que hay es una agitación continua de sesgo progresista, de eso que Aquilino Duque llama el sadomaoísmo, ¿no? Que es pues esa interpretación, digamos, ultraprogresista de todo lo que es la historia de España, que parte de un rechazo esencialista de lo que realmente es España, y por tanto que querría recrear una España nueva, pero como no ha podido ser en el pasado, pues es necesario poner en marcha eso que Nolte decía cuando la querella de los historiadores del pasado, que se niega a pasar. Que no pasa, porque es un arma ideológica de legitimación de aquellos que tienen un proyecto distinto. El esgrimir permanentemente ese pasado como una espada de Damocles que puede cortar en cualquier momento para dejar caer sobre el conjunto de la nación. Y como bien apuntabas tú, precisamente por eso desde determinadas instancias autonómicas se utiliza con, digamos, con un propósito expreso de herir al cuerpo de la nación. Hoy es 12 de octubre. Iván Vélez, ¿hay razones para la hispanofilia? Muchas, muchísimas.
Razones hay muchísimas, por lo menos más que para la hispanofobia, por cuestiones incluso de propia supervivencia. Las razones las hay todas. Solamente ponernos en la situación en el pellejo, si se pudiera, ¿verdad?, de aquellas personas que cruzaron en esos cascarones que tú dices que has pisado, y encontrarte con hombres del Neolítico, con hombres cuya lengua desconoces, que practican la antropofagia, sacrificios humanos, unos dioses que, por supuesto, desde la perspectiva de un católico de la época, eran diabólicos, en el sentido literal. Sí, sí. La serpiente emplumada la veían como el demonio, como una representación casi como una escultura románica trasladada allí. O sea, solo ver cómo se afrontó eso, y por supuesto no vamos a negar que hubo excesos como en toda práctica humana, ¿no? Pero partir de esa situación y ver cómo hoy, por eso insistía yo en la homologación que hay de cualquier ciudad americana con una española o europea, pues hombre, pienso que es para estar orgullosos. Es una obra de siglos, una realidad que construye al mundo. Esto es muy importante. El mundo se completa con la inserción de esa tierra con la que no se contaba, que desde la perspectiva religiosa estaría dejada de la mano de Dios, pero que dejó de dejarse, y desde la perspectiva política pues se incorporan esas sociedades a la historia universal. Por mucho que guste a la gente del relativismo más exacerbado, lo cierto es que la historia la construyen los imperios, la construye Roma, la construye Alejandro, la construye el Imperio Español. Yo pienso que la obra que hemos hecho, no nosotros, sino todos los que nos han precedido, no se puede despreciar y tirar por la borda gratuitamente, pues por intereses espurios o por propia ignorancia. El que lo ignore, pues tiene a su disposición una cantidad ingente de documentación, pues para salir de su encapsulamiento ideológico, es lo que yo digo. Fernando Paz, razones para la hispanofilia. Pero yo creo que es de verdad imposible acercarse a estos episodios sin estremecerse. Sinceramente lo creo, ¿no? Tanto si vas a las fuentes como si vas a los relatos, ¿no? Creo que es muy difícil porque la magnitud de lo que aquellos españoles se atrevieron a emprender, efectivamente emprendieron y finalmente consiguieron, es una cosa que, incluso visto 500 años después, no puede dejar de sobrecogernos. La obra de España es una obra inmensa, es una obra que no podemos archivar sin más en el apartado de colonialismo o imperialismo, sino que tenemos que entender una cosa en mi concepto, por lo menos de forma muy clara, ¿no? España no fue a sacar lo que pudo de América, la esquilmó y se marchó. España se quedó allí, España se trasplantó. Me parece que era Valle Inclán el que decía en los años 20, España ya no está aquí, refiriéndose a nuestra península, España está allí, se refería a México, ¿no? España se trasladó allí por completo, con nuestras virtudes y defectos, claro que también con los defectos, con nuestra cultura y con nuestra parte de barbarie, por supuesto que sí. Nos trasladamos allí con todo lo que éramos. Descubrimos un continente, evangelizamos un continente, dominamos dos mares, aquel océano Pacífico que es la extensión de agua más sobrecogedora de la Tierra, que son 300 veces España, cabe 300 Españas en el océano Pacífico, que durante 3 siglos recorrió el galeón de Manila, que era el único que lo atravesaba de un lado para otro, y que alumbró nuevos mundos y que verdaderamente se puede decir que como se dijo hace ya 400 años, que sacando la encarnación de aquel que redimió el mundo es la obra más grande que se ha llevado a cabo nunca en la Tierra, con una enorme generosidad, cosa que nunca se ha vuelto a repetir en la historia universal. Yo creo que, de verdad, de lo que hemos estado hablando aquí esta tarde-noche, de esa controversia de Valladolid, de ese pozo profundamente moral y de ese sentido profundamente moral de la evangelización, de la conquista de América, debemos extraer las mejores lecciones para el futuro de España. Hispanofilia, por supuesto, sí. Hoy todavía es posible convencer a nuestros compatriotas. Yo creo que sí, yo insisto en el argumento de antes, es decir, que es simplemente leer sobre el asunto. No podemos teletransportarnos a ese pasado, evidentemente, pero leer estremece, es decir, que cuando uno lee, por ejemplo, la conquista de México, yo la he ido a fondo, cuando uno lee a Cortés y habla de cómo por seguir por la vía del estremecimiento, los atambores de Huichilobos, es decir, que esas sensaciones pues dan cuenta de que no estamos ante un conjunto de fanáticos y codiciosos, porque nadie se juega tanto tampoco en gran medida, aunque estuvieron mucho algunos, pero el precio era altísimo, es decir, que eso por hablar sobre la conquista, pero luego todo lo posterior es que es
pues la construcción de unas sociedades verdaderamente riquísimas, porque hubo también un gran sincretismo, hubo mucho material prehispánico que se fundió. Por ejemplo, en el arte se nota claramente, en el folclore, muchos aspectos que han construido la realidad actual que hoy podemos pisar, que hoy podemos disfrutar, en la cual nos podemos integrar perfectamente, pues pienso que está ahí. Y la red de ciudades que desarrolló el Imperio Español, 500 ciudades. Claro, eso no es una cosa que no se hace, no es que no se haga en una tarde, que desde luego no se hace, sino que conlleva una cantidad de gente involucrada, de generaciones, de familias, en fin, de un legado tan enorme es que eso desde que se luego... llama proyecto colectivo. Pues proyecto Claro, colectivo. es eso, y que además, por cierto, desmiente las teorías acerca del expolio español. La mano de obra se expolió con toda seguridad, claro. Pero el oro, hay que recordar que aquí llegaba al 20%, ¿no? Que era el quinto real. El resto se quedaba allí y de ahí surgió precisamente... No, y las universidades se han quedado allí, los hospitales se han quedado allí, las plazas, las catedrales, los monasterios. Las ciudades, los hospitales, claro. Igual que en Castilla. Quiero decir que la célula, digamos... o la pieza clave del Imperio Español es la ciudad, y las ciudades americanas tienen una disposición pues muy similar a las españolas, una especie de prototipo que se fue insertando en el territorio y con una red de comunicaciones importante, lo que decía Fernando del galeón de Manila en el lago español, que así se llamaba el Pacífico. Es que es importantísimo. Este tipo de cosas fueron las que conectaron Asia con Europa y las que permiten además el desarrollo del capitalismo en gran medida. Es la primera globalización de verdad, propaganda al margen. Es la primera globalización de verdad. Es que los productos chinos llegaban a través del galeón de Manila, llegaban hasta Sevilla, después de pasar por toda América, por el Virreinato de Perú y por Nueva España. Es que era así. Bueno, es que Filipinas era parte del Virreinato de Nueva España. Sí, señor. Bueno, todas estas cosas estamos recordándolas un 12 de octubre para poner en su contexto lo que hoy celebramos, que no es un desfile de las Fuerzas Armadas, que también, y es fantástica y a todos nos encanta, pero que es sobre todo la principal huella histórica que ha dejado un pueblo, que ha dejado una nación. Querría terminar con dos cosas, además muy cercanas en el tiempo. Uno, lo que dice Humboldt poco antes de volver a España, después de un largo periplo en la Nueva España, en México, acerca de la situación de aquello antes de la independencia, donde los campesinos viven mejor que en Alemania, donde hay esclavos pero mucho menos y mucho mejor tratados que en Alemania, y donde las ciencias no tienen nada que envidiar a las del resto de Europa. Está hablando de México, 1803-1804. Y en ese mismo momento, la primera expedición médica internacional que lleva en brazos de niños la vacuna de la viruela para poder socorrer a unas poblaciones que estaban sufriendo por millones el azote de la viruela desde 400 años atrás. Eso es en muy buena medida lo que celebramos, lo que conmemoramos un día como hoy, 12 de octubre. Eso y a nosotros mismos. No hay que tener ninguna vergüenza de ser español, más bien al revés. Como decía uno que yo me sé, ser español es una de las pocas cosas serias que se pueden ser todavía en el mundo. Fernando Paz, muchísimas gracias. Así es, José Javier, muchísimas gracias. Iván Vélez, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en este especial de Tiempos Modernos. Volveremos a la carga.